En esta mañana yo voy a hablar del cuarto pilar de una iglesia amplia y profunda y tiene que ver con el servicio según los dones. En las Sagradas Escrituras nosotros podemos ver algunas imágenes que ilustran el propósito de la iglesia. Por ejemplo, el apóstol Pablo en la carta a la iglesia en Éfeso menciona tres de las imágenes. Él dice que es un edificio, que es un templo y también un cuerpo. Y en el pasaje que ustedes ven en la diapositiva, el apóstol Pablo dice que Dios, el Padre, sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Jesús, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Tomando como referencia esta imagen que presenta el apóstol Pablo de la iglesia como un cuerpo humano, vemos que así como en el cuerpo humano existen muchos miembros, y aunque no todos los miembros son iguales, trabajan en una perfecta unidad y armonía, es tal la unidad y la armonía que tiene cada miembro que cuando no existe esa armonía, ese organismo está enfermo. Imagínense que para yo predicar acá y estar con ustedes aproximadamente entre 40 o 45 minutos, hay una serie de trabajo que está haciendo mi cerebro, una serie de neuronas se están interconectando con cada uno de los neurotransmisores que hay en mi organismo, de tal manera que yo pueda hacer todo lo que tengo que hacer tan solamente en 45 minutos. Aunque todos los miembros son diferentes, trabajan en perfecta unidad y en perfecta armonía en nuestro cuerpo humano. Hemos dicho hasta ahora que una iglesia amplia y profunda es una iglesia que predica el Evangelio de Jesucristo, que enseña la palabra de Dios a los discípulos del Señor Jesucristo para que sean como Cristo y que practica la generosidad para manifestar el carácter de Cristo, que es ampliamente generoso. El cuarto pilar, amados, de una iglesia amplia y profunda es una iglesia que sirve según los dones. Vamos a Hechos, capítulo 11. Dice el verso 24, porque era varón bueno, hablando de Bernabé, y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora por favor vaya al capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Lucas menciona, como usted puede ver en este pasaje, que en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, y a continuación menciona los nombres. Lo que llama la atención, así como en el cuerpo humano, es que los personajes que menciona Lucas eran sumamente diversos, bastante diversos no solamente en su etnia, sino también en su pensamiento, en su cultura. Por ejemplo, tenemos ahí al primero que menciona a Bernabé. Bernabé era un levita de la tribu de Leví, natural de Chipre. Se menciona a un Simón que se llamaba Níger. Es probable que este hombre haya sido de origen gentil, es muy probable que haya sido de origen gentil, y era morochazo, sí, era negro. Por eso le digo que era sumamente diverso, no solamente hablando de la etnia, sino también de la cultura.
Se menciona a un Lucio de Cirene, muy probable un hombre intelectual. Se menciona a Manaén, que según el texto bíblico había sido hermano de crianza de Herodes el tetrarca, nada más y nada menos que Herodes el tetrarca, el que mandó a matar a Juan el Bautista, el que se burló de Jesús. Este Manaén había sido hermano de crianza de Herodes el tetrarca, es decir, que tenía una posición económica alta. Y por último se nos menciona a Saulo, a quien posteriormente se lo identificará más por su nombre latino, Pablo, el famoso apóstol Pablo. Como podrán notar, cada uno de estos hombres no solo son diferentes étnicamente, sino también en su desarrollo y formación integral. Pero eso no fue un impedimento para que Lucas mencione lo que dice el verso 2. En la primera parte dice: ministrando estos al Señor. Amados, una iglesia amplia y profunda es una iglesia que sirve según los dones. Y cuando hablamos del servicio, es importante tener en cuenta que el servicio procede de un mandato. El servicio cristiano es un mandato del Señor Jesucristo. Sin que usted pierda el libro de Hechos, por favor, vamos al Evangelio de Juan. Vaya al Evangelio de Juan, capítulo 13. 13. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 5. Dice la palabra: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había propuesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vamos al verso 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El servicio cristiano es un mandato del Señor Jesucristo. Y nosotros vemos en este pasaje 4 cosas o 4 componentes que yo deseo resaltar. El primero de ellos es la identidad. Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Jesús dice: ustedes me llaman maestro, Señor, y dicen bien porque lo soy. Jesús está muy claro en su identidad. El servicio procede de nuestra identidad como hijos de Dios. Como hijos de Dios, al igual que Jesús, nosotros estamos llamados a tener en claro que nuestra vida es una vida de servicio. Observe el texto. Jesús sabía de dónde había venido, Jesús sabía a dónde iba, Jesús es el Señor, es el Maestro, y el Señor y el Maestro vivió una vida de servicio. El segundo componente aquí es el sacrificio, porque no es cualquier clase de servicio el que nos manda a hacer el Señor, sino un servicio sacrificial. Este acto de lavar los pies para nosotros en la actualidad ha perdido profundidad, porque generalmente existe una ceremonia de lavado de los pies. Se la suelen hacer a los misioneros, se la suelen hacer a veces en una ordenación pastoral, en fin, y pierde profundidad porque queda en el mero acto. Pero en el tiempo de Jesús no era un mero acto, no se hacía así. En el tiempo de Jesús, lavar los pies era la acción que hacía el esclavo de menor valor en una casa. El esclavo de menor valor es
el que lavaba los pies, porque era una labor fea, era una labor cochina, porque no hay zapato cerrado como nosotros tenemos ahora. La gente caminaba largas distancias y en el polvo y el sol candente, generalmente pues los pies no es que eran lo mejor que digamos. Así que cuando las personas entraban a una casa, el lavar los pies era algo feo, cochino, asociado con algo que realmente no era digno. Y por eso nosotros vemos más adelante en el texto que cuando Jesús le va a lavar los pies a Pedro, Pedro dice: tú no me vas a lavar los pies a mí jamás. Pedro no entiende, entiende lo que eso significa, lavar los pies. Jesús, el Hijo unigénito de Dios, el Maestro y el Señor, asume la posición más baja que pueda asumir un esclavo. Tal como dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, se humilló hasta lo sumo, e incluso ni en su muerte, hasta en su muerte fue humillado hasta lo sumo, porque murió una muerte de cruz. El servicio que Dios nos manda hacer es un servicio sacrificial, amados. El tercer componente del mandato del Señor Jesucristo tiene que ver que el servicio tiene una intencionalidad. Es decir, yo sirvo con una doble intención, para que usted me entienda. No es simplemente servir y por servir. El servicio tiene una intención y es la de modelar. Jesús dijo: ejemplo les he dado. La vida de servicio sacrificial es una vida de ejemplo, para que otros, al ver eso y saber que uno lo hace, ellos también sean impulsados a modelar lo que el Señor ha hecho. Por lo tanto, amados, nosotros en este tiempo en el que nos ha tocado vivir, en donde generalmente la gente busca su propio beneficio, por supuesto que esto va a chocar fuertemente con nuestros estilos de vida, que hoy en día están más apegados a cuán cómodo yo me siento, y el tema del servicio sacrificial no es algo que generalmente queremos hacer. Tiene la intención de modelar. Todo, absolutamente todo lo que hizo Jesús era modelar, y modelar para traspasar. Porque luego el Señor ahí en el verso 15 les dice: porque ejemplos he dado para que como yo lo he hecho, el Maestro, el Señor, aquel que vino del Padre y que va al Padre, yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. Es decir, esa acción que podría resultar para ti repugnante o vergonzosa, el Señor Jesús dice: yo lo hice para que tú también lo hagas. Es decir, Él está traspasando la labor de servicio. Amados, el servicio cristiano no es una opción, es un mandato. Como los tantos mandatos que hay en las Escrituras, el servir a Dios es un mandato dado por Él a nosotros, sus hijos. En eso radica nuestra identidad, en ese servicio sacrificial. Modelamos a otros, hacemos que otros vean cómo servimos, para de esa manera traspasar. Ustedes saben que yo siempre he mencionado aquí una pareja, un matrimonio que fueron un modelo para mí, que es Santiago y su esposa Margot. Yo fui desde pequeño en la fe, tuve la bendición que me llevaron al centro de oración que había en su casa, y ellos para mí se convirtieron en un modelo. Todo lo que hacían, el servicio que daban, eso modelaron en mí. Y luego, por supuesto, traspasan, y no es que necesitan decir: ahora tú te vas a encargar de eso. Lo traspasan por el simple hecho de continuar, de servir. Y el verso 17, yo quiero que preste atención al verso 17. Dice acá Jesús: si sabéis estas cosas, ¿qué sucederá? No dice eso. Si sabéis estas cosas, ¿qué será? No pasa nada si las sabes. ¿Cuándo es bienaventurado el hombre o la mujer? Cuando las hace. Dios es muy práctico. Yo he dicho durante estas últimas semanas
en algunas reuniones que he estado, la teología que no es práctica no sirve de nada. La doctrina que no es práctica no sirve de nada. Dios es muy práctico y Él nos ha dado cosas prácticas para la cotidianidad de la vida. Jesús dice que el hombre, la mujer bienaventurado, gozoso, gozosa, es la persona que hace, es la persona que sirve. El hombre bienaventurado, la mujer bienaventurada no es la que sabe, no es el que sabe, es el que hace. Es el que verdaderamente hace lo que Dios dice. El servicio a Dios, según los dones, tiene también un enfoque. Leemos en Hechos 13, por favor, volvamos a Hechos 13. Que estos hombres, estos profetas y maestros, miren que ahí está la definición de los dones. Había profetas y maestros. Y en el capítulo 11 nosotros vemos que estaba Agabo, que era un profeta. Vemos que Pablo y Bernabé eran maestros. Y en fin, había profetas y maestros. Se mencionan estos dos dones. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Ministrando al Señor. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ministrar al Señor? El término ministrar significa simplemente servir. En el presente caso, estos hombres, estos profetas y maestros y los nombres que están mencionados ahí, estaban sirviendo al Señor en la iglesia de Antioquía con sus dones, con sus talentos, con sus capacidades, con su llamado. Estaban sirviendo en la iglesia. Bernabé fue a buscar a Saulo. Saulo, venga, ayúdeme. Usted tiene dones. Dios le ha hecho un llamado a usted. Venga a ayudarme a servir a la iglesia naciente en Antioquía, que necesitamos enseñarles la palabra. Necesitamos que crezcan, necesitamos que profundicen. Dones y talentos. Estos hombres servían al Señor con sus dones y talentos. Por lo tanto, el enfoque del servicio cristiano es para el Señor. Nuestro servicio es para el Señor. Las Escrituras dicen que todo lo que nosotros hacemos, sea de palabra o sea de obra, debe ser hecho como para el Señor y no para los hombres. Es decir, el enfoque siempre va a ser el Señor. Lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí, en este punto, es que nadie puede servir a Dios a menos que sea llamado por Él. Y no hay nadie, escúcheme iglesia, no hay nadie que haya tenido un encuentro con Él que no sea llamado e impulsado a servirle. No hay nadie. Y no hay nadie que haya sido llamado por Él y que haya sido impulsado a servirle que no haya sido dotado. Todo hijo, hija de Dios, hemos sido dotados con lo que las Escrituras llaman los dones, los regalos dados por el Espíritu Santo a todo hijo, hija de Dios para el servicio a Dios. Le reitero esta máxima. No hay nadie que pueda servir a Dios a menos que sea llamado por Dios. No hay nadie que pueda servir a Dios y que haya sido llamado por Dios que no haya sido impulsado a servirle. No existe tal cosa. No existe. Y no hay nadie que haya sido llamado por Dios, impulsado a servirle, que Dios no lo dote. Miren, amados, yo puedo ejercer esta labor, es porque Él me dio esta labor. Yo no tendría de qué gloriarme. Nunca tal haga. Porque esto no es mío, se lo aseguro. Yo he compartido en algunos espacios, yo estudié en Quito la escuela, parte de la escuela y también el colegio lo terminé. Y generalmente en ese tiempo, ya los jóvenes de este tiempo no han de experimentar eso, pero a nosotros nos hacían dar las lecciones, algunas maestras nos hacían dar las lecciones al frente. Pasábamos al frente y teníamos que dar la lección de lo que había enseñado la clase anterior. Y cuando a mí me tocaban esos tiempos, yo me ponía al frente y a mí la cabeza se me movía para todos los lados. ¿Viste como esos perritos que están en los carros, que la cabeza se mueve para todos lados? A mí se me movía así porque era un tic nervioso. Yo no sé
¿Cuándo fue el momento? Y se los digo esto con toda sinceridad, cuando yo pude pararme en un lugar como este y simplemente que no se me mueva la cabeza para todos los lados. No es mío, amados, es simplemente Dios me dotó. No hay nadie, no hay un hombre o una mujer que pueda servir a Dios que no haya sido llamado por Él. No hay nadie que haya sido llamado por Él que no haya sido impulsado a servirle. Y no hay nadie que haya sido impulsado a servirle que no haya recibido la dotación de parte de Dios para también poder ejercer esa labor. Por eso nada es nuestro. Por eso dice la Escritura que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer para que se cumpla con su buena voluntad. El servicio a Dios, por tanto, tiene ese enfoque. Dios, Él es el enfoque. En segundo lugar, estos que sirven al Señor no son cualquier clase de hombres ni de mujeres. Leamos con atención lo que dice Hechos 11:24. Ahí más atrasito nada más. Mire lo que dice Hechos 11:24. ¿Cómo era Bernabé? Dice que era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. No cualquiera puede servir al Señor. ¿Por qué? Porque el servicio cristiano, por el hecho de ser para el Señor, tiene que tener como sello el carácter del Señor. Y este es un concepto que tiene su base en la ley de Moisés, en la Torá. Es esa la razón por la cual cuando la iglesia experimenta este primer problema con las viudas y deciden escoger hombres para que sirvan a las mesas en la repartición de las comidas a las viudas, mire cuáles fueron los requisitos. Capítulo 6 de Hechos, el verso 3. Vaya a la Biblia. Hechos 6:3. ¿Cuáles fueron los requisitos que pusieron los apóstoles? Los apóstoles no dijeron, a ver, que estos sean buenos estadistas, que estos tengan la capacidad de hacer una buena distribución, que tengan conocimientos administrativos. No. Mira lo que dijeron ellos ahí, capítulo 6, verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, ¿de qué? Buen testimonio. ¿Qué más? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ojo con esto, hermanos queridos, iglesia querida. La base de lo que está diciendo Pedro y de lo que posteriormente se dice de Bernabé está en la ley de Moisés. Está en la ley de Moisés. Por el hecho de que el servicio es al Dios Santo, el servicio tiene que tener como característica el carácter del Dios Santo. Por eso se habla de un buen testimonio, se habla de llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de fe, como en el caso de Bernabé. Si meditamos en todos estos requisitos, usted se dará cuenta, no sé si se ha fijado, si no, yo le voy a hacer fijar desde acá, que todos estos apuntan al carácter, no al carisma. No al carisma. Por eso yo soy un fuerte opositor al famoso coaching. Y no es que eso eso está bien para las empresas allá afuera, pero no para la iglesia. No para la iglesia. Yo no soy un coaching, yo no soy un entrenador. Yo soy un pastor, yo soy un hijo de Dios. Yo estoy para predicar la palabra de Dios. No necesito carisma, necesito carácter. Eso es lo que le da solidez al servicio cristiano, el carácter, la cabalidad, la integridad, el que no haya doblez, el que lo que digo con mi boca sea vivido, sea modelado en mi vida. El servicio cristiano no tiene como característica principal el carisma, sino el carácter. ¿Y cuánto nos hemos equivocado cuando nosotros por carisma le hemos otorgado a una persona una gran responsabilidad? Ha sido muy triste los resultados
cuando se han tomado decisiones de escoger personas en base al carisma y no al carácter. El servicio cristiano, amados, a diferencia de cualquier otra clase de servicio, es que tiene que ser santo. No requiere de talento ni de capacidades. Por supuesto que esas cosas son necesarias, pero Dios las va dando en el camino, en lo posterior. Pero lo principal es el carácter de Cristo en la vida. El servicio cristiano, amados, no requiere de inteligentes arrogantes, sino hombres y mujeres sabios y prudentes. No requiere de fuerza que aplaste, sino de testimonio que atraiga. No requiere títulos que impresionen, sino hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que se dice de Bernabé, que era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Él, cuando miró lo que sucedió en Antioquía, él se regocijó de la gracia de Dios, dice la Escritura, porque era varón bueno, era un hombre de fe, de confianza absoluta en Dios. Él fue quien vendió su heredad, pero no para ser exaltado, sino para consolar en medio de una necesidad. Este hombre, Bernabé, del cual no se dice mucho en las Escrituras, pero lo poco que se dice de Bernabé es suficiente para hablar de un hombre profundamente arraigado en el Señor Jesucristo. Él se regocijó cuando vio la obra en Antioquía, cuando vio la gracia de Dios en Antioquía, y animó a la iglesia a perseverar. Y luego se fue a buscar a Saulo para juntos servir al Señor y edificar la iglesia allí en Antioquía. Amados, una iglesia amplia y profunda es donde cada uno de sus miembros, quienes la conforman, usan sus dones y sirven al Señor. Y vuelvo a repetirle esto, todos los que estamos aquí, ya vamos a ver algunos pasajes, tenemos dones. Una de las cosas que en mi caminar, porque recuerde algunos acá, que yo tengo ya algunos años en esta comunidad nací, en esta comunidad crecí, en esta comunidad me han formado, en esta comunidad me enviaron al seminario a conocer, a profundizar en las Escrituras. Es en esta comunidad donde yo he servido. No he servido en ninguna otra comunidad más que a esta comunidad. Y sabe, eso es un enorme regocijo y una enorme honra para mí, se lo aseguro. Pero también ha sido motivo de dolor y de sufrimiento. ¿Por qué? De ver que muchos a lo largo de estos casi cuarto de siglo, en este año, caminando con el Señor, muchos que en el tiempo, cuando yo era un bebé espiritual, eran maestros, eran líderes, tenían grupos en sus casas y todo, simplemente su vida ya no más ocupa una silla en este lugar. Simplemente sus vidas no están en ese constante servicio cuando tienen tanto que dar, cuando pudieran tanto dar. Una vez uno de ellos ya no está aquí ahora, porque algunos ocupan el banco por lo menos, otros ya no están. Y me decía, porque lo encontré en X lugar, me decía: oye, Paul, yo doy gracias a Dios por lo que tú haces, cómo has perseverado, cómo has avanzado. Y le dije: ¿no te da vergüenza decir eso? ¿No te da vergüenza decir eso? Como que si Dios hubiese tenido un plan mejor para mí que para ti, cuando para los dos tenía el mismo plan de servirle a Él. Amados, no es. Quítese de su cabeza que solamente yo hago esto porque yo he tenido llamado. Todos hemos sido llamados. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados. Todos estamos llamados a predicar el Evangelio en los lugares donde nosotros estamos. No es responsabilidad mía, no es responsabilidad del pastor de allá o del pastor de acá. No. Todos tenemos un llamado que le llamamos un llamado general. Y el llamado general de todos es ir y hacer discípulos hasta lo último de la tierra, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Dios nos llama a eso. Y una iglesia que vive eso es una iglesia que realmente desarrolla, que avanza. ¿Por qué? Porque el servicio cristiano, en tercer y último lugar, la visión del servicio cristiano es la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí vamos a ver algunos pasajes. Vamos a la primera carta a los Corintios, por favor, capítulo 12, versos. Vamos a leer el 12 primeramente, 12. Porque así como el cuerpo es uno
y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Mire lo que dice Pablo. Otra vez la imagen del cuerpo. Muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Así también Cristo. Él es la cabeza y el cuerpo, aunque son varios miembros, es un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Vamos al verso 27. Vosotros pues, ¿qué sois, iglesia? El cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ojo con esto. El dedo gordo de mi pie no se siente menos, o el dedo pequeño de mi pie no se siente menos que la cabeza por el hecho de estar allí abajo. No se siente menos. Y la cabeza no dice, ese pobre que está allá, no me interesa. La cabeza lo cuida. Entonces Pablo dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es decir, hay una interrelación, nos necesitamos el uno al otro. Verso 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, mira, primeramente apóstoles, luego profetas, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y Pablo dice, ¿son todos apóstoles? ¿Cuál sería la respuesta? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Todos hablan en lenguas? No. ¿Todos interpretan? No. Entonces, ¿qué es la idea? Cada uno, por favor, ahora vaya al verso 3. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, si yo tengo el don de la profecía, que es sinónimo de la predicación, ese es el don que me ha dado Dios a mí, y no por eso soy más o menos que uno que tiene don de hacer milagros o el don de sanar. Hay hermanos en medio nuestro que tienen el don de sanidad. Generalmente cuando yo tengo que orar por una persona que está enferma y los veo, yo los llamo para orar, para que ellos oren conmigo, porque tienen el don. Yo no tengo don de sanidad. Por supuesto que he orado por personas y esas personas han sanado, pero yo no tengo don de sanidad. Y los llamo a ellos. Y no porque ellos sean más que yo y yo menos que ellos. Es porque en un cuerpo nos servimos los unos a los otros. El Espíritu ha dado su manifestación, su don a cada uno de nosotros para provecho del otro, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso, la importancia del desarrollo de los dones. El año anterior yo hablé de la atrofia espiritual. Y hay muchos que sus dones se han atrofiado porque dejaron de ponerlos en práctica, dejaron de usarlos, dejaron de ponerlos en acción. Hermanos, hasta ahora yo estoy como maestro en el Centro de Crecimiento Bíblico, dando clases de doctrina. Eso es una carga, pero también es un privilegio. Nunca voy a dejar, mientras Dios me tenga con vida, de enseñar, porque ese también es un don que Él me dio. Me gusta enseñar, quiero enseñar. Entre otros, Dios ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Vamos a otro pasaje, por favor. Efesios capítulo 4, más adelantito. Efesios 4. Antes de leer, el Señor ha derramado sobre nosotros el don del Espíritu Santo, según dice Efesios capítulo 1. Él ha derramado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como leímos en primera carta a los Corintios, da dones. ¿Qué son los dones? Son capacidades
dadas por el Espíritu a los hijos de Dios. Son capacidades espirituales que no tienen como finalidad la de gobernar, sino la de servir para edificar. No tienen la finalidad de gobernar, sino de servir para edificar. Con esto, mire lo que dice Efesios 4, verso 11. Y él mismo constituyó, el mismo Pablo dice esto, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar. ¿A quién? ¿Quiénes son los santos? ¿Ah? Diga yo diga. Porque a veces, los santos, no, San Pedro y San Pablo nomás. No, los santos somos la iglesia. Santo no es ninguna cosa del otro mundo, hermanos, como se nos hace creer, porque nosotros hemos crecido que santo es uno que ha sido canonizado por el Papa. No, eso no es nada, no, eso tiene nada que ver. Santo en las Escrituras es alguien que ha sido separado por Dios para Dios. Eso es todo. Separado del pecado, separado del mundo para servir a Dios. Eso es santo. Entonces, Dios ha dado dones, llamamiento, capacidades espirituales a hombres y mujeres a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Ojo con esto. Según el texto, ¿quién es el que hace el ministerio entonces? Los santos, la iglesia. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Amado, yo no puedo edificar el cuerpo de Cristo solo, porque el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. Mi trabajo como pastor, mi función como pastor es perfeccionarlos para que ustedes hagan el ministerio y de esa manera la iglesia sea edificada. Verso 13. Hasta que lleguemos, mira esto, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Realmente no creo yo que no tengo que explicar nada de eso, porque es suficientemente claro. Los dones, iglesia querida, tienen como finalidad edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa eso de edificar? Pablo mismo da la respuesta en el verso 13. Edificar es que seamos hombres y mujeres perfectos. Pero pastor, la perfección no existe, solo Dios es perfecto. La palabra perfecto en la Escritura es madurez, para que seamos maduros, para que seamos cabales, hombres y mujeres maduros, cabales, hombres y mujeres que imitan a Cristo a la medida, a la estatura de Cristo. Es decir, nosotros estamos en una constante perfección y gloria a Dios por eso. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Estamos en una constante obra de perfección. ¿Y cómo eso? A través del servicio. A través del servicio. Es a través del servicio que nos vamos perfeccionando. A través de la palabra, perfecciono en santidad. A través del servicio me perfecciono en el asunto de ser semejante a Cristo para poder ser lo que Él dijo: como yo he hecho, ustedes también lo hagan. ¿Entiendes, iglesia? El servicio no es una opción. El servicio es un mandato del Señor.
El servicio tiene un enfoque claro que es servir a Cristo y tiene una visión clara que es la edificación del cuerpo de Cristo, crecer, ser más semejantes a Cristo. Hay dos cosas que yo deseo mencionar con respecto a lo que dice Pablo acá, a esto, unidad de la fe. Es decir, que cuando nosotros estamos ejerciendo el servicio a Dios, cuando nosotros estamos siendo perfeccionados para la obra del ministerio, nosotros vamos a llegar a la unidad de la fe. ¿Qué quiere decir? No es que usted cree una cosa y el otro cree otra cosa. No, vamos a tener un mismo sentir, un mismo parecer. No vamos a estar divididos, porque vamos a estar en un constante servicio, un enfoque claro de servicio. Y en eso que servimos, en eso vamos a ir creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿No le parece a usted interesante que los apóstoles, que eran 12, ellos tuvieron sus escritos? Juan escribe un evangelio, escribe 3 cartas que le llamamos universales, escribe el libro de Apocalipsis, Pedro escribe 2 cartas, el apóstol Pablo es el mayor escritor del Nuevo Testamento, pero ninguno de ellos dice yo creo una cosa y este cree otra cosa. Ninguno. Hay una unidad de la fe. Unidad de la fe. Y lo segundo que menciona Pablo es conocimiento del Hijo de Dios. Este conocimiento no es tanto cognoscitivo, este conocimiento es relacional. Y cuando nosotros vamos profundizando en nuestra relación con Dios, eso, hermanos, se ve en las relaciones. En las relaciones. Se ve en mi relación con este mundo, con esta sociedad. Se ve en mi relación matrimonial. Se ve en mi relación familiar. Se ve en mi relación laboral. Se ve en todos los aspectos de mi vida. El conocimiento del Hijo de Dios no es meramente cognoscitivo, es relacional. La gente va a ver que yo tengo relación con Dios. Debe de ver que yo tengo relación con Dios. Debe de ver algo distinto. Debe de ver algo distinto, iglesia, debe de haber algo distinto. Porque estamos creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Es la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios que nos ayudará a no ser como tamos que arrebata el viento. Dice acá, para que no seamos niños fluctuantes. Tú sabes que los niños son fluctuantes. Un día quiere mandarina, el otro día quiere mango. Fluctúa. No es constante, porque es niño, está bien. Eso es parte de su desarrollo. Pero no puede ser posible que siempre en la iglesia tengamos que ser niños fluctuantes. Que estemos un día acá, otro día acá. Eso se lo puede permitir en un niño, en un bebé. Pero a medida que vamos creciendo en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, la vida se vuelve estable, firme, cabal. No seremos arrebatados, llevados de aquí para allá. Es la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios que nos ayudará a no ser presa de los falsos maestros en medio de esa pululación de doctrinas que aparecen ahora, de enseñanzas que aparecen ahora y que la gente las toma como verdaderas, claro, porque no crece en el conocimiento del Hijo de Dios, la unidad de la fe, porque no están sirviendo. Entonces cuando vienen comienzan a ver todo lo malo que hay aquí. Claro, porque no sirven, porque no están interrelacionados. La unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios nos ayudará a no ser presa de los falsos maestros. Es la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios que nos ayudará a crecer. Quiere crecer, como dice el Salmo 92, plantados en la casa de Yahvé. Nosotros crecemos en el servicio a la iglesia. Amados, crecemos en el servicio a la iglesia. Yo recuerdo, allá en el año 99, septiembre, octubre, por allí, a mí Jesucristo me salvó un mes de agosto. Y yo fui a una célula. Y allí en esa célula me quedé. Posteriormente, creo que al mes o mes y medio, esa célula se multiplicó a la casa de quien ahora es mi esposa. Y comencé a servir allí. Claro, como había venido con una vida
de esas bien miserables, a mí me ponían a dar testimonio casi todas las semanas, ¿no? Compartir mi vida. Pero yo servía de esa manera. A veces me decían que yo tenía que servir el refrigerio, ¿no? La colita o la galleta que se daba ahí, tenía que traerlo. Y eso, desde lo más pequeño hasta lo más grande, era un deleite hacerlo. Amados, yo puedo testificarle y decirle con toda verdad, yo crecí, fue al estar sirviendo al Señor en lo que sea que me digan que tenía que hacer. Estaba dispuesto porque Él me llamó, porque Él me impulsó, porque Él me dotó. Entonces, servicio. Me ayudó a crecer, a avanzar y sigo creciendo porque no he llegado a la estatura, a la plenitud de Cristo. No soy todavía como Cristo, pero sí descanso, como dijo John Newton. No soy lo que quiero ser, tampoco soy lo que espero ser, lo que un día seré cuando esté en la presencia de Él. Pero lo que sí sé es que no soy lo que antes fui, y lo que soy ahora lo soy sola y exclusivamente por la gracia de Dios. Es la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios que nos ayudará a valorarnos. ¿Por qué? Porque yo necesito de ti para crecer a la estatura, a la plenitud de Cristo. Yo necesito de ti. Mientras yo escribía esto para compartirlo con ustedes, decidí comenzar a valorar al prójimo que tengo más cercano, ¿no? El prójimo que tengo más cercano es mi esposa. Y decir, Señor, si yo crezco, si yo valoro más los dones que tú le has dado, las capacidades que tú le has dado para mi beneficio. Hice una reflexión al respecto para mí, pero se las comparto a ustedes. Para concluir, hace muchos años atrás, quien fuera pastor de esta comunidad y fuera mi pastor por 26 años aproximadamente, pastor de esta comunidad por 26 años, mi pastor aproximadamente por unos 5 o 6 años. Él siempre repetía esta frase, algunos de ustedes los más antiguos acá la recordarán: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Les confieso que cuando yo escuché la primera vez esta máxima, pensé que simplemente había que hacer una tarea. Hoy yo creo que la entiendo más profundamente, después de tantos años de caminar en el Señor. El servicio no es simplemente hacer una actividad. El servicio es nuestra vida. Hemos sido salvados, escogidos y separados no para estar sentados, sino para servir en esa dinámica, ¿viste?, de dar y darnos a otros. Para eso yo fui salvado, para eso yo fui escogido, para eso yo fui separado, no para simplemente ocupar un lugar. La iglesia no es expectante, la iglesia es protagonista en el tiempo, en la historia de Dios en este mundo. Entonces hemos sido salvados, escogidos y separados para servir en esa dinámica de dar y darnos a otros. Esa es la evidencia, a mi entender, de que tenemos vida eterna, pues al servir estoy manifestando la vida que Dios me dio al morir por mí. Al servir realmente vivo, porque es la evidencia que Cristo, quien es la vida que está en mí, se manifiesta. Al servir vivo, y aunque yo parta a su presencia en este mismo día, seguiré viviendo al haber dejado un legado de servicio a otros. Y esto es lo que algunos llaman el hedonismo cristiano. ¿Cuál es el hedonismo cristiano? Que nosotros encontramos placer en servir como sirvió Cristo para la gloria de Cristo. Una iglesia amplia y profunda, amados, es una iglesia que sirve según sus dones, que sirve a otros, que está edificando y edificándose. Así que, amados, si hemos de querer impactar Puerto Viejo y a las nuevas generaciones, si hemos de ampliarnos y fundar más iglesias hijas en este lugar, Dios nos permita eso, tenemos que tener en cuenta la predicación del Evangelio, la profundización bíblica,
la generosidad y es servir con nuestros dones al Dios que nos salvó, nos escogió y nos separó para la gloria y la honra de su santo nombre. Amén.